So what we're going to talk about this morning is the aspect of preaching. Esta mañana vamos a estar hablando del aspecto de la predicación. And I guess you could say I'm the type of preacher that the other two gentlemen that had spoken previously had been warning you about. Y creo que podríamos decir, soy el tipo de predicador de que aquellos hermanos que hablaron anteriormente a mí les han advertido. I was the one who had the Bible and the horse. Es decir, yo fui aquel hombre que tenía la Biblia y el caballo. I became a Christian when I was 17. I professed faith in Christ in a Baptist church when I was 17 years old. Me convertí en cristiano a los 17 años, profesé la fe en la iglesia bautista. A month later, I was preaching at the church that I was saved at. Y un mes más tarde estaba predicando en esa iglesia. I was a youth pastor throughout college and was preaching and teaching regularly then. Fui pastor de jóvenes durante la universidad, estaba predicando y enseñando regularmente. And my theology changed tremendously all throughout that time. Y durante toda esa época mi teología cambiaba regularmente. So I probably misled as many people as I had led people. Así que probablemente lo que hice fue desviar a muchos en lugar de encaminarlos. I'm now 51 years old. Ahora ya tengo 51 años. And I'm still just now learning how to preach. Y todavía sigo aprendiendo cómo predicar. I was reading recently from Martin Lloyd-Jones' book, Preaching and Preachers. Recientemente estaba leyendo de un libro de Martin Lloyd-Jones, Predicadores y Predicación, o Predicación y Predicadores. And was reminded of something he said that had hit me a long time ago that was fresh again upon this reading. Y me recordó algo que aprendí hace mucho tiempo, pero fue fresco nuevamente en mi cabeza. He says, there is but little real preaching in the world. Dice, hay muy poca predicación en el mundo, And it's a predicación mystery, real en el mundo. and it's a mystery of grace and of divine power Y es un misterio de la gracia y del poder divino that God's cause is not ruined in the world. que la causa de Dios no se haya arruinado en este mundo. When we consider the low qualifications of so many of the ministers that preach the gospel. Cuando consideramos las bajas cualificaciones o capacidades de muchos ministros del Evangelio. But then he says, anecdotally, personally, about himself, Pero luego dice algo acerca de sí mismo. my own performances in this way of preaching Dice, mi propio desempeño en la predicación fills me with disgust. me llena de disgusto. I have never made, Nunca he hecho, much less preached, mucha menos predicación, a sermon, a biblical sermon in my life. un sermón bíblico en mi vida. And I'm beginning to despair of ever being able to do it. Y estoy comenzando a desesperarme por nunca haber sido capaz de hacerlo. And then he makes this benediction upon those who are reading this book. Y luego dice esta bendición sobre aquellos que leen este libro. He says, may the Lord give you more knowledge Dice que el Señor te dé más conocimiento, and more grace más gracia, and singleness of purpose y que te dé un único propósito. than I have had. Que te dé un único propósito aparte del que yo he tenido. Now, similar to the Apostle Paul, who said at the end of his ministry, the end of his life, Ahora, así como el apóstol Pablo, quien al final de su vida y de su ministerio that he acknowledges himself to be the chief of sinners. reconoció ser a sí mismo el jefe o el principal de los pecadores. The fact that Martin Lloyd-Jones says this about his own preaching at the end of his ministry rather than the beginning of his ministry. Me recuerda, ¿no?, el hecho de que Martin Lloyd-Jones dice casi lo mismo acerca de su propia predicación hacia el final de su ministerio y no al comienzo de él. I think should fill us all with fear and trembling as we ascend into the pulpit. Y si Martin Lloyd-Jones dice esto, eso nos debe llenar de temor y de temblor cada vez que nos paramos en un púlpito. Given the fact that he's one of the greatest preachers of the 20th century. Teniendo en cuenta que él es uno de los principales predicadores del siglo XX. But what I've been tasked to do with you this morning is to sort of explain biblical preaching. Y mi tarea en esta mañana es poderles explicar la predicación bíblica. And I'd like to give you a definition, sort of my own, but similar to many others. Y quiero ofrecerles una definición de la predicación que yo desarrollé, pero es muy similar a la que otros han planteado.
And then what I'd like to do is to break down sort of the points of what biblical preaching is based upon that definition. Y luego voy a desglosar algunos de los puntos principales de lo que es la predicación basándome en esa definición. So here's the definition. Esa es la definición. Biblical preaching is the proclamation of God's word La predicación bíblica es la proclamación de la palabra de Dios through Christ's ordained service a través del servicio ordenado de Cristo to convict and convert sinners into saints. para convencer y a redarguir pecadores para ser salvos By the power of the Holy Spirit. por el poder del Espíritu Santo. So these are the four essential parts to biblical preaching. Estas son las cuatro partes esenciales entonces de la predicación bíblica. You think of four components, four essential ingredients, if you will. Pensemos en cuatro componentes o ingredientes esenciales, por así decirlo. First, there's God's word Primero, palabra de Dios, and how it's proclaimed. luego proclamada. Then you have God's ordained servants Entonces, la palabra de Dios y cómo es proclamada, luego el servicio ordenado por Dios and how they represent God as King. y cómo estos ministros ordenados representan a Dios como Rey. And then third, you have the sinners and the saints Y luego, en tercer lugar, tenemos a los pecadores y a los santos, that the preacher's trying to convict and to convert. de cómo los predicadores tratan de convertir y de convencer tanto a pecadores como a santos. And then finally, you have the Holy Spirit and the role that He plays in all of this. Y finalmente el Espíritu Santo y el papel que Él juega, el rol que juega en todo eso. So first, we're going to talk about the word itself, preaching, the proclaiming of the word itself. Hablemos entonces primero de la proclamación de la palabra de Dios. The gospel is a public announcement. El Evangelio es un anuncio público, It's an announcement of good news. un anuncio de buenas noticias. In ancient times, the word was often used in reference to a king being born, a new king being born. Esta expresión buenas nuevas se usaba en tiempos antiguos para referirse a un nuevo rey que había nacido. Or else it was in reference to a king winning a battle and taking home the spoils of war. O en referencia a un rey ganando una batalla y llevando a su tierra el botín. So we can see why the word evangelium, evangelism, would be used in reference to Christ coming as king. Así que podemos notar por qué esta palabra evangelium se puede usar o se ha usado para referirse a Cristo como el rey que ha venido. When John the Baptist first comes on the scene and he begins to preach, Cuando Juan el Bautista entra en escena y comienza a predicar, he's using that type of language saying the kingdom of God is at hand. está usando ese mismo lenguaje diciendo el reino de los cielos se ha acercado, Because he's preparing the way for the king to come. porque Él está preparando el camino para que venga el rey. In the same way, today as preachers, Y de la misma manera nosotros como predicadores, every time we preach, cada vez que predicamos, we are preparing the way for Christ's return. estamos preparando el camino para el regreso de Now, Cristo. this is not a message that's shared in secret, Esto no es un mensaje que se comparte en secreto. nor is it a message that it's a matter of one's own opinion. Y tampoco es un mensaje que tiene que ver con nuestra propia opinión. Rather, it's presented as a statement of fact, Más bien se presenta como una declaración de hecho and it's boldly proclaimed as the truth. y se proclama audaz o valientemente como la verdad. A truth that everyone needs to hear because it affects everything. Una verdad que todo el mundo necesita escuchar ya que afecta a todo. Now, at least in the United States, we see this oftentimes where the government is saying, you can preach so long as you preach in your church and you stay in private places. Y por lo menos en los Estados Unidos escuchamos a menudo por parte del gobierno decir, pueden predicar todo lo que quieran siempre y cuando lo hagan allí, en su espacio de la iglesia. But the very point of this message is it needs to be a message that's heard throughout the world. Pero el punto mismo de este mensaje es que es un mensaje que debe ser escuchado a lo largo del mundo. Particularly because it's a message that demands a verdict of some kind. Particularmente porque es un mensaje que exige un veredicto de algún tipo. In Mark chapter 1, verse 15, you don't have to read it. En Marcos 1:15, Jesus is coming on the scene and he begins to preach. Jesús entra en escena y comienza a predicar. He says, the time is fulfilled, Dice, el tiempo se ha cumplido, the kingdom of God is at hand. el reino de Dios se ha acercado, And he immediately demands a verdict. e inmediatamente exige un veredicto, una decisión. He says, repent Dice, arrepiéntanse and believe in the gospel. y crean en el Evangelio. So Christ, who is the greatest of all preachers, Así que Cristo, quien es el más grande de todos los predicadores, he's calling for two things. está invitando a dos cosas. He calls for faith in the message of the gospel to be
believed. Está llamando a la fe en el mensaje del Evangelio, a que se crea en él. And a big part of that message is that Christ has come. Y gran parte de ese mensaje es que Cristo ha llegado. The King has come. El Rey ha llegado. Now, again, when we get later on, there's been a theological misunderstanding throughout, a theological misunderstanding of the New Testament meaning of the word gospel. Ahora, ha habido un malentendido teológico en el Nuevo Testamento acerca del significado de la palabra evangelio. Some people try to say that his gospel is mainly about the kingdom of God. Algunas personas afirman que su evangelio tiene que ver con el reino de Dios, Whereas Paul's message was mainly about the suffering servant, about the cross, the Christ cross. mientras que el mensaje de Pablo se refería al siervo sufriente, el mensaje de la cruz. Specifically when Paul says in 1 Corinthians 2:2, Específicamente cuando Pablo dice en 1 Corintios 2:2, that he said that nothing among the Corinthians except Christ crucified. él dice, yo me he propuesto no saber nada entre ustedes excepto a Cristo y a este crucificado. But even the title that he uses, Christ, Pero incluso el título que está usando, Cristo, is a reference to the King. es una referencia al Rey, It's the King who has been crucified. porque es el Rey quien ha sido crucificado. And it's the King that he's now saying, He is Lord, Jesus is Lord. Y es el Rey que ahora está diciendo Jesús es el Señor. So again, there's this same sense of the expectation of the verdict. You need to believe this, and you need to repent of your sins. Así que existe en ambos casos la misma expectativa de un veredicto. Debes tener fe, debes creer en estas cosas, debes arrepentirte. But the messages of John the Baptist and Jesus and Paul are the same. Los mensajes de Juan el Bautista, de Jesús y de Pablo son el mismo. It's this aspect of faith in Christ and repentance of sin. Hay un aspecto que demanda la fe en Cristo y el arrepentimiento de los pecados. So we see the Westminster Confession of Faith in the 15th chapter, Vemos en el capítulo 15 de la Confesión de Fe de Westminster, when it speaks of the concept of repentance. cuando se habla del concepto del arrepentimiento, It tells us that repentance is an evangelical grace. dice que el arrepentimiento es una gracia evangélica. And it says the doctrine of which is to be preached by every minister of the gospel, Y dice, esa doctrina debe ser predicada por todo ministro del Evangelio, as well as that of faith. así como de la fe. Now, the reason that this is specifically mentioned that we should preach repentance La razón por la cual se menciona específicamente de que debemos predicar el arrepentimiento is because in every generation there's a temptation by the minister to not preach repentance. es porque en cada generación siempre ha existido la tentación por parte del ministro a no predicar un mensaje de arrepentimiento. They're willing to preach faith, Ellos están dispuestos a predicar sobre la fe, but they don't want to step on people's toes or hurt people's feelings. pero no quieren pisar los pies de la gente o herir los sentimientos de las personas. But the whole point of this gospel being proclaimed is both and, the faith and repentance together. Pero el punto central de la predicación de este evangelio es que se llegue a la fe y al arrepentimiento. If we don't preach both of these things, Si no predicamos ambas cosas, we're not preaching the gospel. no estamos predicando el evangelio. So when we're preaching, we're told to preach the whole counsel of God. Por tanto, cuando estamos predicando, somos llamados a predicar todo el consejo de Dios. I think we've already quoted 2 Timothy 3:16 a couple times already. Creo que ya hemos citado un par de veces 2 Timoteo 3:16, That's where Paul says all scripture is God-breathed. que es donde Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. It's profitable for teaching, correcting, rebuking, training in righteousness, Es útil para enseñar, para corregir, para reprender, para instruir en justicia, that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. What we see here is that in addition to the teaching and the training, Y lo que vemos aquí es que en adición a la enseñanza y al entrenamiento, it's particularly including the aspect of correction, rebuke, repentance. se incluyen particularmente los aspectos de la reprensión, de la corrección. And the reason for this is he's not just to believe in the gospel, Y la razón para eso es que no solamente se debe creer en el Evangelio, but to repent of sins sino que hay que arrepentirse de los pecados so that he can live on behalf of the king. para que esa persona pueda vivir en nombre de ese rey. So the aspect of preaching is this idea of restoring the subjects of the king to the rightful authority of the king. Así que la idea de la predicación es poder restaurar a aquellas personas que están sujetas al rey, a que se sujeten correctamente a la autoridad adecuada del rey. Cotton Mather was a New England Puritan. Cotton Mather. Cotton Mather, un puritano inglés.
He said this about the intention of preaching. Él dijo lo siguiente acerca de la intención de la predicación. The great design and intention of the office of the preacher El gran diseño e intención del oficio del predicador is to restore the throne and dominion of God in the souls of men. es restaurar el trono y el dominio de Dios en el alma de los hombres. So every time we preach, Así que cada vez que predicamos, this is what we're seeking to accomplish. eso es lo que buscamos lograr. We're bringing God's subjects back under His rightful authority. Estamos trayendo los súbditos de Dios bajo su correcta o justa autoridad. And to do that, we have to use God's words. Y para hacer eso tenemos que usar las palabras de Dios. And to do that, we have to use all of God's words, Y tenemos que usar todas las palabras, not neglecting anything that the culture doesn't like. sin dejar a un lado aquellas cosas que tal vez a la cultura no le gustan, But including every word of God. sino que hay que incluir todas las palabras de Dios. Essentially, that is expositional preaching. Esencialmente esa es la predicación expositiva. You're utilizing all of Scripture, Estás usando toda la escritura, formulating your certain points based upon what you see in Scripture, formulando los puntos principales de su sermón basados en toda la escritura, and particularly paying attention to the context in which those words are given, y particularmente prestando atención al contexto en el cual se expresaron esas to palabras, make sure that we as the preacher understand the mind of Christ ourselves. para asegurarnos de que nosotros como predicadores entendemos la mente de Cristo, So that we can give the mind of Christ to others. de modo que podamos ofrecer la mente de Cristo a otros. Now, oftentimes we refer to this method of preaching as lectio continuum in Latin. A veces en latín se refieren a este método de predicación como lectium continuum. It just means the continual reading, as you're continuing to read page by page, chapter by chapter. Significa que tú vas a continuar leyendo página por página, capítulo por capítulo. It's always been the preferred method of preaching in Reformed churches Siempre ha sido el método preferido de predicación en las iglesias reformadas, because it helps ensure the preacher that he understands the mind of Christ throughout that book. porque ayuda a asegurar al predicador que él entiende la mente de Cristo a través de todo el libro. Now, that's not saying that the Reformers were antagonistic to any other type of preaching. They couldn't do any thematic preaching per se. Y eso no se refiere, no está argumentando que los reformadores estaban en contra de otros métodos de predicación, como la predicación temática, por decir algo, But the great portion of the diet of the preacher ought to be this lectio continuum. sino que la porción principal de la dieta de predicación del predicador debe ser este método, lectium continuum. John Calvin, the leader of the French Reformation, Juan Calvino, el reformador francés, when he was forced out of Geneva for preaching the whole counsel of God, cuando la primera vez que él fue expulsado de Ginebra por predicar todo el consejo de Dios, after he was eventually invited back, después que él fue invitado a regresar, he picked up in the exact same spot that he left off when he was preaching throughout that book of Scripture. él retomó su predicación en la misma parte donde había terminado años atrás cuando fue expulsado. Almost as he began the conversation, as I was saying. O sea, como que años después se montó en el púlpito y dijo, bueno, como venía diciendo, Because he's continuing to preach God's word to men. que él lo que está haciendo es continuar predicando la palabra de Dios a los hombres. Really, he's not making this stuff up. He's preaching God's word, not man's. Dejando claro que él no se está inventando nada aquí, él está predicándole la palabra de Dios a los hombres. So the overarching requirement for preaching that you'll see again and again in the New Testament, particularly the pastoral epistles, Así que particularmente en las epístolas pastorales en el Nuevo Testamento, el requerimiento, la demanda especial que se hace a los predicadores is the requirement to preach sound doctrine. es la exigencia a predicar la sana doctrina. And so we often say expositional preaching is the best way to ensure that our doctrine is sound because we're understanding the mind of Christ. Es por eso que afirmamos que la predicación expositiva es la mejor manera de predicar la sana doctrina, porque allí estamos asegurándonos de entender la mente de Cristo. That's the first essential part to biblical preaching. Es la primera parte esencial de la predicación bíblica. Proclaiming God's word, not ours. Proclamar la palabra de Dios y no la nuestra. Then there's a second essential part. Hay
hay una segunda parte esencial. That this preaching is conducted through God's ordained servants. Es que esta predicación es conducida a través del servicio ordenado por Dios. Like I said, I'm not a good example of that. Y yo les dije, bueno, yo no fui un buen ejemplo de eso. I was preaching for about 10 years before being ordained. Yo estaba predicando por alrededor de 10 años antes de ser ordenado. And really, because of that, began to waver in my understanding of my own sense of call. Y debido a eso comencé a dudar en mi entendimiento acerca de mi propio sentido del llamado. But if you remember when Jesus first calls the disciples, he calls them out by name. Follow me, he says. Pero recuerde que cuando Jesús llamó a sus discípulos, los llamó por nombre y les dijo, sígueme. The Apostle Paul had a similar experience when the Lord revealed himself to him. You're going to preach on my behalf. El apóstol Pablo tuvo una experiencia similar cuando el Señor Jesús se reveló a él y le dijo, sígueme porque vas a predicar en mi nombre. But then after that apostolic age, we're seeing the apostles are laying hands upon the elders of each church to continue that same work. Pero luego, después de esa era apostólica, vemos a los apóstoles imponiendo manos sobre otros predicadores para que continúen la misma obra. And even though in the Reformed Church we don't believe that ordination of officers or ministers, Y aunque en la Iglesia Reformada no creemos que esta ordenación de ministros o de oficiales is actually a sacrament of the church, sea de hecho un sacramento de la Iglesia, it does function as a sacrament for personal use. sí funciona como un sacramento de uso personal. There's some aspect of grace, some aspect of assurance that's embedded in the laying on of hands. Hay algún aspecto de gracia, algún aspecto de certeza o seguridad en la imposición que está incrustada en la imposición de manos. In which, first of all, you see that the church sees that you have this sense of call. Porque en primer lugar, la iglesia puede ver que tú tienes ese sentido del llamado. And are saying by the laying on of hands that the Spirit also is in this sense of call. Y a través de la imposición de las manos estamos afirmando que el Espíritu Santo está involucrado en este sentido del llamado. So in the 10 years that I was teaching and preaching prior to being ordained, De modo que durante esos 10 años en que estuve enseñando y predicando previo a ser ordenado, twice I wanted to get out of the ministry. 2 veces quise salir del ministerio, quise dejarlo. But something changed, something was different after men laid their hands upon me. Pero algo cambió, algo fue diferente después de que algunos hombres impusieron sus manos sobre mí. I could say with confidence, I am called by God. Allí pude decir con confianza, fui llamado por Dios. I am now an ambassador of God. Soy ahora un embajador de Dios. I've been set apart for this particular task. He sido separado para esta tarea en particular. And along with that comes this aspect of a commissioning, a mandate to carry out God's work. Y junto con eso viene un mandato, una comisión de llevar la palabra de Dios. We just had a presidential election in the United States. They're probably aware. Acabamos, como ustedes probablemente saben, de tener elecciones presidenciales en Estados Unidos. And President Trump won the election this time around. Y ganó el presidente Donald Trump. And immediately when someone wins, it seems like it's a good majority of votes. Y inmediatamente cuando alguien gana, que lo hace, y aquí parece que ganó por un porcentaje mayoritario, They'll say, I've been given a mandate by the people to carry out this work. ellos dicen, se me ha dado un mandato por parte del pueblo para llevar a cabo este trabajo. So they can carry out whatever they need to do to get that work done. Así que ahora ellos pueden llevar a cabo cualquier cosa necesaria para cumplir con sus promesas. Well, ministers have a greater sense of call than that. Bueno, los ministros tienen un sentido de llamado muchísimo más grande, superior que eso. We think of that famous passage in Matthew 28, verses 19 and 20. Pensamos en ese famoso pasaje de Mateo 28, 19 y 20. Is that in here? Also Mark 16, 15. También Marcos 16, 15. But God has given us this authority. He commands us to go out and to preach the gospel in His name. De que Dios nos ha dado esta autoridad y nos ordena ir a predicar el Evangelio y su nombre. And it's based upon this command that gives us the confidence that we can and will go wherever God tells us to. Y es este mandato de Jesús lo que nos da la confianza de que sí podemos ir y predicar lo que el Señor nos ha ordenado. There's a very special charge that Paul gives Timothy in 2 Timothy chapter 4, and I'd like to read this one.
hay un encargo muy especial que el apóstol Pablo le da a Timoteo en 2 Timoteo 4, verses 1 through 5. 1 al 5. 2 Timothy 4, versos 1 al 5. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. This is a very sobering and powerful charge that Paul gives to Timothy. Es un encargo poderoso y muy aleccionador que le da Pablo a Timoteo. He's telling him to preach the whole counsel of God Le está diciendo que debe predicar todo el consejo de Dios when people want to hear it, cuando la gente no quiere escuchar. and when people don't want to hear it. La gente no quiere escuchar ese mensaje. And even if it causes the preacher himself to suffer because of it, E incluso aunque esto cause que el ministro sufra por ello, to continue to preach that same gospel. debe seguir predicando el mismo evangelio. A man cannot do that without a good sense of call. Un hombre no puede hacer eso sin tener un muy buen sentido del llamado. A man will not be able to endure the opposition of a church that doesn't want to hear the full counsel of God. Un hombre no va a poder soportar la oposición de una iglesia que no quiere oír el consejo completo de Dios. If he does not know that he's commissioned by God, mandated by God, to carry out this task. No va a poder hacerlo si no está seguro de que ha sido comisionado y ordenado por Dios para llevar a cabo esa tarea. But he's also mandated in some way to present the gospel in a personal way. Pero también se le manda presentar el evangelio de una manera personal. You could say that he incarnates the gospel in some way as well. Se puede decir que él encarna el evangelio de algún modo también. In 1 Corinthians 11, verse 1, En 1 Corintios 11:1, Paul tells the believers there, be imitators of me as I am of Christ. Pablo les dice a los creyentes, sean imitadores de mí como yo de Cristo. And 1 Timothy 4:16, Y en 1 Timoteo 4:16, Paul tells Timothy this. Pablo le dice lo siguiente a Timoteo. He says, watch yourself and your teaching, Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, for then you will save yourself and those who hear you. porque así te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. And this is the very reason why Paul says, don't be hasty in the laying on of hands. Y esta es la misma razón por la cual Pablo le dice a Timoteo, no impongas las manos con ligereza. Because if the right man can save others, Porque si el hombre correcto puede salvar a otros, the wrong man can potentially damn others, el hombre incorrecto potencialmente puede condenar a otros. at least causing many to doubt the word because of the inconsistency and the lack of integrity of the man who's preaching. Causando que muchos duden y se pierdan debido a la falta de coherencia y de integridad del predicador. Especially if the church can recognize the Spirit of God is not in that man. Especialmente la iglesia puede reconocer que el Espíritu de Dios no está en ese hombre. There was an 18th century American Presbyterian Hubo un protestante, un predicador presbiteriano del siglo XVIII, his name is Gilbert Tennant. Gilbert Tennant fue su nombre. He preached a sermon that was entitled The Dangers of an Unconverted Minister. Y él predicó una vez un sermón llamado Los peligros del ministro no convertido. He was a revivalistic kind of a preacher. Era un predicador del tipo de los del avivamiento. Many of the men in the areas that they wouldn't allow him to preach in their churches. Muchos hombres en su región no le permitían predicar en su iglesia. And so he could go on the outside and preach outside instead. De modo que él iba por los campos y predicaba a cielo abierto. But one of the main messages that he continued to preach was the inconsistency of the pastor, the preacher himself.
Pero uno de los mensajes que predicaba regularmente era acerca de las incoherencias o inconsistencias de los predicadores y ministros. And how it brought great shame upon Christ and the church when a man who was not qualified to preach was standing in the pulpit. Y como cuando un hombre que no estaba calificado, preparado para predicar, parado en el púlpito, traía gran vergüenza a Cristo y a la iglesia. He said, this just doesn't make sense to have an unbelieving man in the pulpit. Él decía, eso no tiene ningún sentido, tener un incrédulo en el púlpito. He puts it this way. Y lo dice de esta manera. He says, is a blind man fit to be a guide in a very dangerous place? Dice, ¿será que un hombre ciego es apto para ser un guía en un lugar peligroso? Is a dead man fit to bring others to life? ¿Será que un hombre muerto es apto y capacitado para llevar a otros a la vida? Is a possessed man fit to cast out devils? ¿Será que un hombre poseído por el diablo está capacitado para echar fuera demonios? Is a rebel of God fit to be an embassy of peace? ¿Será que un rebelde contra Dios puede ser un embajador de paz? Is a captive who is bound in chains of darkness a proper person to set others at liberty? ¿Será que un hombre cautivo, encadenado por las cadenas de la injusticia, está apto y capacitado para liberar a otros? Is a leper fit to be a good physician? ¿Será que un leproso puede ser un buen médico? He said, isn't an unconverted minister like a man who would teach others to swim but can't swim himself? ¿Será apto para predicar una persona que no sabe nadar y que trata de enseñarle a otros a nadar? In the end, he's drowned and proven to be a fool. Al final se va a ahogar y se comprobará que era un necio. In order for biblical preaching to take place, the man himself has to incarnate some aspect of that message. Para que la predicación bíblica pueda llevarse a cabo, el predicador tiene que encarnar ese mensaje. Particularly in regard to those two emphases, faith and repentance. Particularmente en relación a esos dos énfasis de la fe y del arrepentimiento. How can a preacher increase the faith of his congregation if he's not preaching faith? ¿Cómo es que un predicador puede incrementar la fe de su iglesia si él no está predicando en fe? How can he preach with integrity, repentance, if he doesn't practice repentance himself? ¿Cómo puede predicar íntegramente el arrepentimiento si él no lo está practicando? A 17th century Dutch minister, Un ministro holandés del siglo XVII, his name is Wilhelm of Rockwell. Wilhelm of Rockwell, me corrige. He said, a minister must first seek to impress the truth upon his own heart. Dice, un ministro debe procurar primero imprimir o implementar la verdad del Evangelio en su propio corazón, Before he seeks to bring that message home to the heart of others. antes de tratar de poner ese mensaje en el corazón de otros. His own heart has to be set afire before he can set fire to others. Su propio corazón debe estar encendido en fuego antes de encender el de los demás. Otherwise, he's just blowing hot air. De otro modo, él simplemente va a ser un hacedor de ruido, nada más. Joe Beeke, a contemporary preacher today, Joel Beeke, un predicador contemporáneo, he often focuses or hones in on experiential preaching. él se enfoca mucho en esa predicación experiencial. The idea of being able to bring home the point to the hearers in whatever stage of life and whatever struggles they're in. La idea de poder aterrizar o de aplicar el mensaje del Evangelio a la vida de las personas en cualquier etapa de su vida. But one of the emphases of that experiential preaching is the man who's trying to help others figure out how to live life has to know how to live life with the Spirit himself. Pero uno de los puntos importantes de esa predicación experiencial es que este hombre que está tratando de ayudar a los demás a poner en práctica la Biblia, el mensaje en su propia vida, este predicador mismo debe saber cómo hacerlo en su propia vida. Which is why Robert Murray McCheyne, Es por eso que Robert Murray McCheyne, a 19th century Scottish minister, un ministro escocés del siglo XVIII, del siglo XIX, he said a statement that might seem strange to our ears. él hizo una declaración que puede sonar extraña a nuestros oídos. He said, my people's greatest need Él dice, la principal necesidad de mi gente, as a preacher como predicador, is my own holiness. es mi propia santidad.
It was said that when Shane would enter into the pulpit, Se decía que cuando Shane se paraba en el púlpito, even before he had uttered a single word, incluso antes de pronunciar una sola palabra, that his people would begin to weep silently. la gente comenzaba a llorar en silencio. The very sight of the man gave the impression that he had been with God. La misma presencia de este hombre daba la impresión de que había estado con Dios And that he was about to deliver a message to them from God. y que estaba a punto de entregarles un mensaje que él había recibido de Dios mismo. And that tells us a little bit about the foolishness of preaching. Y eso nos dice un poquito acerca de la necedad de la predicación. That God uses sinful and weak men to represent the interest of the king. De que Dios use hombres débiles y pecadores para representar la entrada del rey. I think most of us would have to admit that we haven't come anywhere close to that level of holiness. Tal vez todos nosotros podemos reconocer que no estamos ni así de cerca a ese nivel de santidad. Nevertheless, No obstante, there is that incarnational principle in preaching. está ese principio de encarnación en la predicación. If you think about it, God could have preached himself to every individual. Podemos pensar de que Dios pudo haber predicado él mismo a cada individuo. God could have used his holy angels to preach sermons on a weekly basis. Hubiese podido usar a sus ángeles para predicar sermones cada semana. But he purposely chooses sinful, weak, and foolish men Pero a propósito ha elegido hombres, pecadores, débiles y necios to show the power of the gospel in jars of clay, para mostrar el poder del evangelio en vasijas de barro, to show that there is hope for the gospel, seeing the hope in the man. para mostrar que hay esperanza en el evangelio a través de estos hombres. So that's the second essential component. De modo que este fue el segundo componente esencial. Here's the third. Aquí está el tercero. In relationship to the people who are hearing the message, the sinners and saints, En relación con aquellos que están escuchando el mensaje, los pecadores y los santos, the minister's calling is to seek to convict and convert sinners to saints. el propósito de este predicador es predicarle a los pecadores para que se conviertan y convertir a los pecadores en santos. So even those who have already become saints are still sinners, need to become more like saints. De modo que aquellos que ya se han convertido en santos siguen pecando y necesitan ser cada vez más santos. For we find that preaching is the primary means through which this happens. Y descubrimos que la predicación es el medio principal a través del cual esto ocurre. The Westminster Larger Catechism, El Catecismo Mayor de Westminster, question 155. pregunta 155. The answer to that question is that preaching is the primary means of conversion. La respuesta dice que la predicación es el medio principal de la conversión. It says the Spirit of God makes the reading, Dice, el Espíritu de Dios hace la lectura, but especially the preaching of the word, pero especialmente la predicación de la palabra, an effectual means of enlightening, y unos medios efectivos de iluminación, convincing, convencimiento and humbling sinners, y humillar a los pecadores of driving them out of themselves para sacarlos de sí mismos and drawing them unto Christ, y atraerlos a Cristo, of conforming them to his image, conformándolos a su imagen, and subduing them to his will, sometiéndose a su voluntad, of strengthening them against temptations and corruptions, fortaleciéndolos en contra de las tentaciones y corrupciones, of building them up in grace, edificándolos en gracia and establishing their hearts in holiness and comfort y estableciendo sus corazones en el consuelo y en la santidad through faith unto salvation. por medio de fe para la salvación. Now, as you know, the Westminster Divines aren't just getting this out of thin air. Como ustedes saben, los divinos de Westminster no recibieron esto por ahí a la loca. One of the primary passages they use as a scripture proof text Uno de los pasajes de prueba en la escritura que ellos usaban is Romans 10, fue Romanos 10, verses 13 through 15. 13 al 15.
porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han oído, en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Paul's assumption here is that the primary means in which people come to faith in Christ Jesus is through the preached word. La presuposición de Pablo aquí es que el medio principal por el cual la gente viene a la fe en Jesús es la predicación de la palabra. Again, not to say that God can't save in any other way, No estamos diciendo que Dios no puede salvar de ningún otro modo, but that's his chosen means through which he typically saves people. pero este es el medio que Él ha elegido para salvar a la gente de manera regular. The Westminster Guns are also saying that preaching is the primary means through which God transforms people from faith into greater depths of sainthood. Pero los divinos de Westminster también dicen que la predicación es el medio principal a través del cual Dios transforma a los pecadores o transforma a esos convertidos a un sentido más profundo de fe y de santidad. So preaching is not sort of a supplement to what people are doing at home. Así que la predicación no es una suerte de suplemento a lo que la gente está haciendo en casa. It's the other way around. Es todo lo contrario. What people are doing at home are a supplement to what you're doing in the pulpit. Lo que la gente está haciendo en el hogar, en la casa, es un suplemento de lo que tú estás haciendo en el púlpito. Which builds upon what Dr. Gallardi was saying in his talk. Lo cual se fundamenta en lo que el Dr. Gallardi dijo durante su charla. That just as the family looks to the father for faith, De que así como la familia observa al Padre para la fe, the whole church looks to the pastor for faith and repentance. toda la iglesia observa al pastor o se dirige al pastor para la fe y el arrepentimiento. And if they see that he believes and that he's repenting of his sin, Y si pueden ver que él lo cree y se ha arrepentido, they too will do that. ellos también lo harán. Isaiah 50 verse 4. Isaías 54 Short verse that says, the Lord God has given me a tongue. dice que el Señor me ha dado lengua. He's given me the tongue of those who are taught, Dice lengua de discípulo, that I may know how to sustain with a word him who is weary. para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Every time we get in the pulpit, it's the Lord is giving us a tongue to know how to sustain the weary, to know how to comfort the weak, to know how to encourage, to know how to edify. Cada vez que estamos en el púlpito, el Señor nos ha dado lengua para edificar al fatigado, para consolar al desalentado y al desesperado. The very important passage in Ephesians 4, verses 11 through 13. Hay un pasaje muy importante en Efesios 4, 11 a 13. We see there that he tells us that after the apostles, we have pastors and teachers whose job is to equip the saints. Dice que después de los apóstoles tenemos pastores y maestros cuya labor es instruir y edificar a los santos. And he's to equip them to do the work of the ministry of the church, Equiparlos para hacer la obra del ministerio de la iglesia, for the building up the body of Christ, para la edificación del cuerpo de Cristo, until everyone achieves mature manhood, para que todos alcancen esa madurez, to the measure of the stature of the fullness of Christ. a la unidad de la fe, dice la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Again, is the pastor looking to start new programs to make this happen? Y nuevamente, a medida que el pastor busca implementar nuevos programas para que esto ocurra, Is the primary means to which this would occur through Bible studies? debe saber que el medio principal para que esto ocurra es a través del estudio bíblico Or through other ministry groups? o a través de otros grupos de ministerio. No. Esto no va a ocurrir, corrijo, esto no va a ocurrir a través de crear otros ministerios o crear otros programas. He equips God's people primarily through the preached word. No, todo lo contrario, lo equipa y prepara al pueblo de Dios a través de la palabra predicada. Of course, the minister has to remember to whom he's preaching. Por supuesto que el ministro debe recordar a quién le predica. These are sinners and saints. Son pecadores y santos. All of them are not quite yet what they should be. Personas que todavía no son lo que deberían ser. He has to understand their spiritual condition.
Él debe entender su condición espiritual. He needs to be able to love those who are wrestling in sin Debe ser capaz de amar a aquellos que luchan con el pecado and to tailor his message accordingly. y poder redactar y organizar o tejer su mensaje en concordancia a esa necesidad. What I really appreciate about the Puritans, Lo que realmente me encanta de los puritanos they're extremely practical. es que eran extremadamente prácticos. And one particular Puritan, William Perkins, Y un puritano en particular, William Perkins, in his book on preaching, The Art of Prophesying, en su libro sobre la predicación llamado El arte de profetizar, to help preachers understand the souls of their hearers, para ayudarle al predicador a entender el alma de su audiencia, he breaks them down into 7 different categories, él desglosa o los desglosa en 7 categorías diferentes, reminding us that we need to be able to preach to people at different stages of the trajectory of the spiritual life. recordándonos que debemos tener la capacidad de predicarle a la gente en las diferentes etapas de su trayectoria espiritual. Always remembering that some people in your congregation have never heard the gospel, don't understand the gospel, and are kind of unteachable. Siempre recordando que en la congregación hay personas que nunca han oído el Evangelio y que son un poquito no enseñables. Some who know the gospel somewhat but have not yet been humbled by it. Algunos han oído el Evangelio un poco, pero aún no han sido humillados por él. Others who have been humbled and see their need for salvation. Otros han sido humillados y ven su necesidad de salvación. Then you have genuine believers who need to be taught to grow up in the faith. Luego están los creyentes genuinos que deben ser enseñados para que crezcan en su fe. And then he also talks about 2 categories of people who are backsliding in their faith. También habla de 2 categorías de personas que están como deslizándose, alejándose de su fe. And when we preach, we have to keep some of these categories in mind, knowing that we're not preaching the same type of message week after week. Y cuando predicamos debemos tener estas categorías en mente para que no estemos predicando el mismo tipo de mensaje semana tras semana. Knowing that not everybody's a cookie cutter mold. Sabiendo que no todas las personas están dentro del mismo molde de galletas. And the Puritans emphasize in order to do this, you actually have to love the people that you're preaching to. Y los puritanos, o este puritano enfatiza que para hacer esto se necesita amar a la gente a la cual le predicas. Westminster Large Catechism 159 El Catecismo Mayor de Westminster 159 says, how is the word of God to be preached? dice, ¿cómo debe ser predicada la palabra de Dios? And there are a number of answers to this. Y hay un gran número de respuestas. But one of the answers given in this passage Una de las respuestas dadas es esta. says that it ought to be preached with fervent love for the souls of your people. Debe ser predicada con un amor ferviente a las almas del pueblo, Sincerely aiming at their conversion. con el objetivo sincero de su conversión, Sincerely aiming at their edification. con el objetivo sincero de su edificación And sincerely aiming at their salvation. y con el objetivo sincero de su salvación. An Anglican preacher in the 18th century, Un predicador anglicano del siglo XVIII, his name is Richard Cecil, su nombre era Richard Cecil, he said this: dijo lo siguiente: to love to preach is one thing. amar predicar es una cosa, To love those to whom we preach is quite another. amar a aquellos a quienes predicamos es otra muy distinta. It's not enough to love preaching. No es suficiente amar la predicación. We have to love those to whom we're preaching, Tenemos que amar a aquellos a quienes le so that predicamos we can give them the message they need to hear. para que podamos darles el mensaje que necesitan escuchar. Again, the man I mentioned earlier, the homeless of Rockwell, the Dutch guy. Otra vez el hombre que mencioné antes, Abraco, el holandés, neerlandés, And he has a 4-volume theology, systematic theology, tiene una teología sistemática de 4 volúmenes. where he gives this message to the preacher. Él ahí da el mensaje al predicador. He says, if you really want to grow in your preaching, Él da un mensaje a los predicadores y dice, si quieres crecer en tu predicación, pray every day that you would grow in love for your hearers. ora todos los días para que crezcas en amor por tu audiencia. He said, our concern should not be whether or not the congregation is pleased with us. Dice, nuestra preocupación o interés no debe ser si la congregación está agradada o no con nosotros. Our concern should not be whether or not they praise our sermons. Nuestro interés no debe ser si ellos elogian nuestros sermones, But indeed,
our concern should be about their welfare. Nuestra preocupación e interés debe ser su bienestar. So the preacher needs to tailor his message so they can understand it. De modo que el predicador debe crear sus mensajes para que ellos los entiendan. Another aspect of the Westminster Large Catechism, that's the one I mentioned. Otro aspecto que menciona el Catecismo Mayor de Westminster, This is how the Word of God be preached. cuando se pregunta cómo debe ser predicada la palabra de Dios, The answer is, la respuesta es by wisely applying the message to the necessities and capacities of the hearers. dice, al aplicar el mensaje sabia y amorosamente a las necesidades del oyente. And a couple proof texts for this. Y ahí, sabia y compasivamente, por lo que decía, y voy a darles algunos textos de prueba. 1 Thessalonians 5, verse 14. Primera Tesalonicenses 5:14. Paul says, we urge you, brothers, Pablo dice, les instamos, hermanos. admonish the idle, Dice, amonesten a los perezosos, encourage the faint-hearted, alienten a los desalentados, help the weak, ayuden a los débiles, be patient with all. sean pacientes con todos. Jude 1, verse 22, similar. Judas 1:22, muy similar. He says, have mercy on those who doubt. Dice, tengan misericordia de los que ayudan. Save others by snatching them out of the fire. Salven a otros, arrancándolos, arrebatándolos del fuego. To others show mercy with fear, A otros muéstrenles misericordia con temor. hating even the garment stained by the flesh. Odiando, aborreciendo incluso aquella carne manchada y contaminada por la carne. So we have the essential ingredient of the Word of God proclaimed. Entonces, el ingrediente esencial de la palabra de Dios proclamada, We have the ordained servant of God preaching it faithfully. tenemos el otro ingrediente que es el ministerio ordenado por Dios predicando fielmente. We have the sinners and the saints who are now hearing it tailored to them. Tenemos a los santos y a los pecadores que escuchan ese mensaje, un mensaje adecuado para ellos. There's one other essential ingredient, Y hay otro ingrediente esencial, the power of the Holy Spirit. el poder del Espíritu Santo. The Spirit is the one who actually brings conviction. Porque es el Espíritu Santo el que en efecto trae la convicción. The Scripture is very blunt about that. Y la Escritura es muy clara al respecto. John 16, verse 8 Juan 16:8 says, when the Holy Spirit comes, dice, cuando venga el Espíritu de Dios, He will convict the world Él convencerá al mundo. concerning sin, righteousness, and the judgment to come. Dice, concerniente al pecado, a la justicia y al juicio venidero. Donald Ray Barnhouse, 20th century Presbyterian minister, Un ministro presbiteriano del siglo XX, Donald Barnhouse, when he would preach, he would say this, él decía lo siguiente cuando predicaba. that he saw the people in the pews like they were barrels, but barrels. Okay, dice que él veía a la gente en las bancas como si fuesen barriles. He said some of those barrels have gunpowder in them. Dice, algunos de esos barriles tienen pólvora adentro. His job was not to cause an explosion. Dice, su trabajo no era causar una explosión. His job was simply to light the match. Su trabajo simplemente era encender el fósforo. And he would set fire to each one of the barrels in the pews. Y él empezaba a encender cada uno de esos barriles en el banco. And when the gunpowder was in one of those barrels, Y si había pólvora en alguno de esos barriles, that the Spirit had put there, pólvora que el Espíritu ya había puesto allí de antemano, immediately there's an explosion. inmediatamente había una explosión. Conviction of sin, Convicción de pecado, righteousness, judgment to come. la justicia, el juicio. Immediately there's salvation, there's sanctification, there's glory. Inmediatamente esa salvación, santificación, la gloria de Dios se manifiesta. Without the Spirit, none of that takes place. Sin el Espíritu Santo nada de eso ocurre. In fact, I don't remember if it was R.C. Sproul or John Kirshner, Yo no recuerdo si fue John Kirshner o R.C. Sproul, but they used the analogy of someone who had left their lights on in their car out in the parking lot. Usaban la analogía de alguien que había dejado las luces del carro prendidas en el parqueadero. And the minister would get up in the pulpit and say, whoever has the license tag XYZ123. Y el ministro se paraba en el púlpito y decía, bueno, por favor, las placas ZTX124. So you've left your lights on. Entonces, por favor, usted dejó las luces de su carro prendidas. Everyone in the room hears that same message.
todos en el auditorio escuchan el mismo mensaje, but most people don't pay any attention to it. pero la mayoría de la gente no le presta atención. But the person who has that car, they need to get up, they go out, and they shut off their lights. Pero el dueño del carro, cuando escucha su placa, inmediatamente se levanta a apagar las luces. It's the same way when you preach a sermon. Es lo mismo cuando se predica un sermón. Your word goes out to the whole congregation. La palabra va a toda la congregación. And the ones that know that message is for them, immediately they're convicted, immediately they're edified. Y aquella persona que sabe y que entiende que el mensaje es para él, inmediatamente se convierte o inmediatamente se edifica. Or you may have others in there who are not paying any attention at all. Y pueden estar ahí algunas personas que no le están prestando a usted ninguna atención en absoluto. But don't worry about those who are not listening at the moment. Pero no te preocupes por aquellos que no escuchan en ese momento. The Spirit wants to do His work in them as well. El Espíritu tiene que hacer también su obra en ellos. We're just charged with lighting the match. Nosotros únicamente debemos prender el fósforo. But it's still part of our job to call for the verdict itself. Pero sigue siendo parte de nuestro trabajo ser un llamado al veredicto. 2 Corinthians 5, verse 20. 2 Corintios 5:20. Paul says, we are ambassadors for Christ. Pablo dice, somos embajadores de Cristo. God is making His appeal through us. Dios está haciendo un llamado a través de nosotros. So He says, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to Y God. Pablo dice, en nombre de Cristo les rogamos, reconcílense con Dios. So preaching is an address from God. Así que la predicación es una palabra que viene de Dios, that demands a response from sinners. que exige y demanda una respuesta de los pecadores. Both faith and repentance. Fe y arrepentimiento. And it's our job to solicit that response. Y es nuestro trabajo solicitar esa respuesta. But it's the Holy Spirit's job to enable them to respond appropriately. Pero es el trabajo del Espíritu Santo capacitarlos para responder apropiadamente. Therefore, in addition to growing in your preaching by loving your flock, Por lo tanto, además de crecer en tu predicación al amar a tu rebaño, to grow in our preaching, we ought to pray. para crecer en nuestra predicación también tenemos que orar. It's amazing the correlation between prayer and the preaching of God's word. Es increíble esta correlación que existe entre la oración y la predicación. Most of us know that passage in Acts 6, verse 4, La mayoría de nosotros conoce el pasaje de Hechos 6:4, where the apostle said, we're going to set these deacons aside to carry out this work. cuando los apóstoles dicen, bueno, vamos a elegir a esos diáconos para que lleven a cabo este trabajo, So that we can devote ourselves to prayer and the preaching of God's word. para que podamos dedicarnos nosotros a la oración y a la predicación de la palabra de Dios. Notice the order in which that takes place. Noten el orden en el cual eso se da, se pronuncia. Devote themselves to prayer Dedicarnos a la oración and the preaching of God's y a word. la predicación de la palabra. We often turn that around. Y a menudo invertimos ese orden. If we have time to pray again, maybe we'll do it. Si tenemos tiempo de orar, quizá lo haremos. But notice how often even Paul himself is asking for the rest of the church to pray for him in his preaching. Pero observen cómo Pablo insta a las iglesias a que oren por él constantemente por su predicación. Just a couple examples. Ephesians 6, Un par de ejemplos. Efesios 6, Paul asks for the church to pray for him, Pablo le pide a la iglesia que ore por él that he can open his mouth boldly to proclaim the gospel as he should. para que pueda abrir su boca y predicar el evangelio valientemente con de nuevo. Colossians 4, similar. Colosenses 4, similar. He's asking the church to pray for him that God will open the door for the word, Le pide a la iglesia que ore por él para que Dios abra una puerta para el that evangelio he might preach it clearly as he should. y pueda predicar el evangelio claramente. Now, it's one thing to ask for prayer, Ahora, una cosa es pedir oración and it's another thing to actually see the church praying for the preaching of the word. y otra es ver a la iglesia en efecto orando por el predicador. In Acts chapter 4, in Acts chapter 4, En Hechos capítulo 4, basically from verses 24 through 31, básicamente en el pasaje de los versos 21 al 31, we see the church is praying for the apostles' teaching. vemos que la iglesia está orando por la enseñanza del apóstol. And then the prayer request that we see there in verse 29 Y en la petición de oración que vemos en el verso 29, is that we're praying you would grant to your servants to continue to speak your word with all boldness. dice, oramos para que le permitas a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía. And immediately we see the answer to that 2 verses later, in verse 31. E inmediatamente vemos la respuesta a eso en el verso 31. It says that they were filled with the Spirit Dice que fueron llenos del Espíritu and they spoke the word of God with boldness.
y predicaban o hablaban la palabra de Dios con valentía, con valor. Some of you may know Spurgeon's anecdote when people ask him, where does the power come from in your preaching? Tal vez ustedes conocen la anécdota del doctor Spurgeon cuando le preguntaron, ¿de dónde viene tu poder cuando predicas? And he would take them down what he called the boiler room. He would take them downstairs to the basement he would call the boiler room. Y dice que él dice, bueno, yo voy abajo al sótano, que es el salón de hervir, el salón del fuego. So these are visitors to the church. He's taken down to the basement. Entonces eran visitantes de la iglesia que él llevaba al sótano. And the hour before the hour of preaching, the hour before he preaches, Dice, una hora antes de su predicación, just 100 people gathered down in the basement praying together for the preaching of God's word. y ese era, él la llamaba eso ese salón del fuego, porque era una hora antes, un gran grupo de personas, unas 100 personas, orando una hora antes por su predicación. This is Sproul or Spurgeon. Spurgeon. Okay. For the Spurgeon, I'm sorry. I think some of us might be tempted not to ask for people to pray for us in our preaching. Algunos de nosotros tal vez sintamos la tentación de no pedirle a otros que oren por nuestra predicación. Maybe we think we're good at it. Tal vez creemos que somos muy buenos. Maybe we think that we don't need other people's help. Tal vez creemos que no necesitamos la ayuda de nadie. Maybe we don't want to make it about us. Tal vez no queremos que se trate de nosotros. But if you teach your church that the preaching of God's word is the primary means of conversion and the primary means of sanctification, Pero si le enseñas a tu iglesia que la predicación de la palabra es el medio principal de la conversión y de la santificación, and you ask them to pray for you, y les pides que oren por ti, something begins to change. algo va a empezar a cambiar. There's a demonstration of the power of the Spirit at work in preaching. Habrá una demostración del poder del Espíritu Santo a través de la predicación. And if we really believe that, Y si en realidad lo creemos, we'll begin to expect God to bring conviction. comenzaremos a tener la expectativa de que Dios traiga esa convicción. Again, another anecdote by Spurgeon. Otra anécdota de Spurgeon, He talks of a student that was complaining that he hadn't seen anyone come to Christ. habla de un estudiante que se estaba quejando porque no había visto a nadie convertirse. Spurgeon said, do you expect that the Lord is always going to bless you and save souls through your preaching? Y Spurgeon le pregunta, ¿tú esperas que el Señor va a bendecirte y va a hacer que otros se conviertan por medio de tu predicación? Of course, the student said, no, I don't. Y por supuesto el estudiante dijo no, And Spurgeon said that that's why you don't get souls saved. y Spurgeon le dice, bueno, es por eso que tú no estás viendo almas salvadas. If you had believed, the Lord would have given you the blessing. Si creyeras que eso va a ocurrir, el Señor te daría la bendición. That's not to say that every time you pray, every time you get ready to preach, and you have that expectation someone's going to come to faith that day. No estamos diciendo que si oras y predicas la palabra, cada vez que prediques, la gente va a llegar inmediatamente a la fe ese día. But I do think it does mean that the Holy Spirit is still working, even if you can't always see the results immediately. Pero lo que significa es que si tú crees que el Espíritu Santo siempre está obrando, aunque no veas los resultados de forma inmediata, Another Puritan, John Flavel, otro puritano, John Flavel, he shares a story of a man who came to faith in Christ through his preaching. él cuenta una historia de un hombre que llegó a la fe a través de su predicación. His name is Luke Short. Su nombre era Lucas Short. He came to faith in Christ at the age of 100 years old. Llegó a la fe cuando tenía 100 años de edad. The sermon that he heard Flavel preach El sermón que este hombre oyó a Flavel predicar took place 85 years earlier. se llevó a cabo 85 años antes. 85 years. 85 años. And one day he's walking along and he's suffering, and the Spirit of God brings that sermon to his mind. Y un día él está por allí en medio de su sufrimiento y el Espíritu Santo trae esa palabra a su mente. And he comes to faith in Christ. Y llega a la fe en Cristo. You don't know what the Spirit can do. Ustedes no saben lo que el Espíritu puede hacer. Paul talks about his speech and his preaching being a demonstration of the Spirit's power. El apóstol Pablo habla de cómo su predicación y su enseñanza puede ser o es una demostración del poder del Espíritu Santo.
The way the Puritan William Perkins explains this, La manera en que William Perkins explica esto, he says the demonstration of the Spirit means this. dice, la demostración del Espíritu significa lo siguiente. When the preacher speaks, Cuando el predicador habla, it's not so much he who speaks no es tanto él el que habla, as the Spirit of God in him and by him. sino el Espíritu de Dios en él y por medio de él. And this makes the ministry to be lively and powerful. Y esto hace que el ministro esté enteramente empoderado. It's something that can be felt. Eso, It can be felt. y es algo que puede sentirse. We sometimes can sense the Holy Spirit in the room with us. Hay momentos en que podemos sentir la presencia del Espíritu Santo en el auditorio con nosotros. Sometimes we don't feel that at all. Pero a veces no sentimos nada en absoluto. What we do when we feel like our preaching has been falling on the ground but not having any return? Pero ¿qué hacemos cuando sentimos que nuestra predicación ha caído por ahí en el piso y no ha tenido ningún tipo de efecto? Let me close with this. Permítanme cerrar con esto. The same guy, Bill Helms Barako, El mismo hombre, Baraco, he says that after you preach the sermon él dice, después que has predicado el sermón and you feel like a complete failure, y te sientes como un completo fracaso, he says go to your room dice, ve a tu cuarto and consider what frame you were in when you preached that sermon. y considera en qué estado estabas cuando predicaste. Then humble yourself before God right then and there Luego humíllate delante de Dios justo allí and ask God, what am I lacking? y pídele y pregúntale a Dios qué me falta, de qué carezco, How am I hindering the Spirit's work? qué es lo que está o de qué manera yo estoy interrumpiendo la obra del Espíritu. And cry out to God again for a blessing of the anointing of the Holy Spirit. Y clama una vez más al Señor por la bendición y la unción del Espíritu Santo. Given what Martin Lloyd-Jones had said about not having preached a sermon his whole life, Dado o pensando lo que Martin Lloyd-Jones dijo acerca de que él jamás había predicado un sermón en toda su vida, un buen sermón en toda su vida. I think it behooves us as ministers today. It exhorts us, encourages us as ministers today Yo creo que eso, a nosotros como ministros actualmente, eso nos alienta, nos anima to humble ourselves in the same manner a humillarnos de la misma manera and to cry out to God. y a clamar a Dios. Lord, anoint me with your Holy Spirit. Señor, úsame con tu Santo Espíritu. I'm helpless. Soy incapaz, I'm weak. soy débil, I'm foolish. soy tonto, necio, I'm an empty jar of clay. soy una vasija de barro vacía. Fill me with your power, Lléname con tu poder that the people might see the glory of the gospel. para que la gente pueda ver la gloria del